buenas noches. Noche picante, aquí con Horacio Robelli y hoy un invitado, un amigo, un compañero, Fernando Esteche. Qué alegría poder conversar con dos amigos y compañeros y, bueno, sacarle el jugo a la mirada de Fernando, una mirada profunda de los temas nacionales en el contexto internacional. La Argentina, ya sabemos, estamos en una situación terrible, en un vaivén permanente, es un sube y baja constante. Hoy salió ese fallo de Cámara con respecto a impulsar una cautelar que suspende un aspecto del DNU que llevó adelante o que impulsó el gobierno nacional con la firma de Javier Milei y la redacción seguramente de los bufetes de abogados de las compañías extranjeras, de los pools, del capital financiero. Esa medida de la Cámara por lo pronto pone una pausa en la aplicación de todos los temas laborales, cosa que es ciertamente esperanzadora. Ahora, ese DNU tiene aristas que todavía están vigentes, que empezaron a estar vigentes desde ayer. Y eso también prende una luz amarilla. No sea cosa que mientras dure su vigencia se lleven adelante acciones que le permitan o adquieran derechos que después no se pueda volver atrás con otro DNU. No es tan fácil cuando están vigentes los ejes que ha impulsado el gobierno. Con la ley de medios había ocurrido. Fíjense ustedes que el gobierno de Mauricio Macri derogó aspectos centrales de la ley de medios, el primer artículo. El primer día derogó aspectos centrales de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Al tiempo se fusionaron, porque permitía que el monopolio aún se haga más grande, y se fusionó Cablevisión con Telecom. Y eso le dio derechos adquiridos. Entonces un decreto en contra, en la dirección opuesta al decreto de Mauricio Macri, no podía aplicarse por esos derechos adquiridos que esgrimían las empresas beneficiadas por el primer decreto que firma Mauricio Macri. Fíjense ustedes la importancia que tenía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Otros aspectos después se sucedieron. Recién aquí en la esquina había un grupo de una cuadrilla de Edenor. Recordemos esas viejas cuadrillas que de Secua, ¿no? Que cuando trabajaban iban a la carnicería, compraban una tira de asado, un poquito de falda y hacían el asado mientras se estaba reparando la situación. Bueno, esta cuadrilla de Edenor, con la cual nos quedamos conversando, planteaban qué bueno hubiese sido que se recuperaran las empresas de servicios públicos en manos del pueblo y del Estado argentino. La reflexión de los mismos trabajadores de esas empresas. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual, por eso hablaba de Edenor, impedía que los dueños, los titulares de licencias de comunicación tuvieran la propiedad de las concesiones de servicios públicos en la misma área de cobertura. Fíjense ustedes, algo tan simple, tan normal. ¿Por qué un medio de comunicación no puede tener una empresa de servicios públicos? Porque no hay gobernante que resista un aumento de tarifas impulsado por la operación de ese medio de comunicación. Imposible. Bueno, sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, apalancado en el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri, que derogó los aspectos centrales de la desmonopolización de la ley de servicios de comunicación audiovisual, le otorgó al Grupo América Edenor. Bueno, entonces, la importancia de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Los grupos monopólicos vienen batiendo el parche que generaron la condición objetiva para que el discurso de Javier Milei se haga creíble. Y hoy, en las colas de las estaciones de servicios, muchos automovilistas o en la estación Constitución, donde hay otros móviles de todos los canales, muchos pasajeros, pasajeras, planteaban, y bueno, hay que aguantar porque veníamos de un descalabro y bueno, ahora habrá que sufrir para mejorar después. Parece el viejo discurso de la Iglesia Católica, que ahora estemos mal, total después como nos morimos, ahí vamos a estar bien. Tuvieron que venir los sacerdotes del tercer mundo para plantear que hay que estar bien ahora, en el aquí y ahora. ¿Cómo es esto de que ahora suframos, total después vamos a estar bien?
Eso es una inmoralidad. Esos medios de comunicación monopólicos, yo hace mucho que no leo el diario, que es uno de los resortes del sistema monopólico, Clarín, pero fíjense ustedes que Clarín, para simplificar la operación cultural, hasta puso en la página 3, que sería la segunda tapa del diario, los circulitos con el semáforo. Un semáforo verde, esos eran los buenos, un semáforo amarillo, esos los que estaban en duda, y un semáforo rojo que eran los malos. Nosotros, compañeros y compañeras del campo nacional y popular, simplificamos la situación y nuestros amigos son todos los del semáforo rojo. Los del semáforo amarillo están en duda y los del semáforo verde no son nuestros amigos. Y si algún amigo nuestro está en el semáforo verde del grupo monopólico, quiere decir que ha hecho las cosas mal. La vieja construcción de nuestra cultura popular que sistematizó bien don Arturo Jauretche, el Jauretche nuestro de cada día, que tanto nos ilustra. Jauretche planteaba, cuando no sabemos qué posición tomar, cuando no sabemos de qué lado tenemos que estar en determinada coyuntura, miremos lo que hace el enemigo, el adversario / enemigo, y sistemáticamente, preventivamente, tomemos la posición contraria. En ese momento él decía, fijémonos qué dice la sociedad rural, fijémonos qué dice el diario La Prensa. Nosotros hoy le agregamos qué dice La Nación, qué dice Clarín, qué dice la especulación financiera, qué dice el ministro del dólar. Y preventivamente tomemos la posición contraria. Hoy el tachín del grupo monopólico fue pegarle al juez de Cámara que impulsó la derogación del aspecto laboral del DNU. Este es un fallo político, decían. Y sí, es un fallo político. Si el DNU es político y afectar los derechos de los trabajadores es político, ¿cómo no va a ser un fallo político? Habla de Alberdi, es una provocación enrostrarle a Alberdi, a Milei, los libertarios. No, habla de Alberdi, habla de la Constitución de 1853 y habla de los derechos de los trabajadores. Cuando el grupo monopólico se ensaña con alguien, ese debe ser nuestro amigo. Ahí está la resignificación de la cultura popular. Cuando nos entregamos mansamente a lo que dice el medio de comunicación, sin cuestionarlo, estamos siendo funcionales. Ahí estamos vencidos. Cuando bajamos la guardia, cuando agachamos la cabeza en el plato de sopa, tomamos la sopa y decimos, es una verdad porque lo vi en la televisión, es una verdad porque lo escuché en la radio, es una verdad porque lo leí en el diario. Todo eso tiene que ser resignificado y si ellos dicen anda para allá, nosotros vamos para el otro lado. Horacio Robelli, buenas noches. Gabriel. ¿Cómo andás, Fer? Gustazo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás viendo la cosa, Horacio? Y yo supongo que Fernando va a estar en mejores condiciones que lo que te puedo decir yo. Lo que yo veo claramente es un avance sobre la legislación del trabajo, sobre el derecho de los trabajadores, como no se ha visto nunca. O sea, acá quieren imponer una estructura neoliberal de acá a la eternidad. O sea, no es un DNU como al pasar, no es que los que lo hicieron, lo prepararon, que lo tomaron el título cuarto, que toma toda la parte laboral, todos los derechos laborales. Es una aberración jurídica, pero es una afrenta hacia la historia del derecho laboral desde qué país tiene derecho laboral. O sea, inclusive diría desde antes del peronismo. Han barrido con todo, nada más que para tener la subordinación de los trabajadores copiando el modelo, desgraciadamente, de países hermanos, como es el caso de Chile, de Perú, de Colombia, que los trabajadores no tienen ningún derecho. Claro, en la época de Macri nosotros decíamos, quieren llevar al país al preperonismo. Y prediluviano. Antes del diluvio. Antes del diluvio y antes de la asamblea del año 13, Fer. Sí, yo creo que es más complejo y más procaz. Ojalá fuera, ojalá pudiéramos encontrar una articulación de propuesta política, aunque sea neoliberal, en las propuestas que hace Milei. Yo lo que veo es que desguazó las distintas áreas de producción, de la producción nacional, en distintos grupos, en grupos de poder, grupos económicos, y cada grupo le puso su artículo al DNU, cada grupo le puso su ley a la ley ómnibus, en función de sus propios intereses, al punto que no sé si en la ley o en el DNU estaba lo de
lo de Paolo Roca, lo de que está tributando, lo de Luxemburgo, lo de las propias está empresas. hecho a medida de los intereses del capital Starlink, financiero. digo, está hasta con nombre y apellido está. Entonces me parece, me parece que en todo caso, más que que claramente se estructura en lo neoliberal, pero que es más grave que eso y más procaz en el sentido que está repartiendo lo que hay en una profundización acelerada que anuncia en la medida que se consolide la desaparición de los lazos de nacionalidad, ¿no? Fernando, de acuerdo. Pero fíjate que donde coinciden todos ellos, yo estoy de acuerdo, cada artículo tiene un estudio detrás y una empresa que se beneficia. Eso, claro. Sí. Eso seguro. Pero el denominador común, porque entre ellos hay peleas. O sea, Techín, que le dan YPF, le dan a Tech Petrol, a Héctor Marín le dan, que era el gerente general de Petrol, le dan la presidencia al director y ponen directores ahí. No está contento Macri con eso. Bueno, pero aparte, él va a perder en el acero. O sea, Techín va a tener, le van a bajar los aranceles y va a tener que competir con China de igual a igual. ¿Cuál es el denominador común que tienen ellos? Contra los trabajadores. No, eso sí. O sea, el denominador común de toda esta sarta de parásitos es contra los trabajadores. Y es más, dentro de los mismos empresarios, yo te digo, Techín, lo habíamos hablado con Gabriela otra vez, ¿cómo puede ser que Techín haya aportado a la compañía de Milei si sabe que detrás de Milei, detrás de Caputo, detrás de Santiago Bausili, detrás de Cotani, detrás de Vladimir Werning, que son las 4 principales figuras del Ministerio de Economía de la Nación, está BlackRock? Los 4 tienen domicilio en Nueva York, domicilio legal en Nueva York, y los 4 tienen oficina en Manhattan, y los 4 terminan una reunión 6 y 7 de septiembre de este año, donde fueron, como representando a Milei, fueron Darío Epstein, que es director de Pampa Energía, puesto por BlackRock, por Larry Fink, y Juan Ignacio Napoli. Resulta que fueron a esa reunión a recibir órdenes, le quieren hacer, ahí lo que quieren reunión, con BlackRock, con Vanguard, con Pinco, Franklin Templeton, de Banco Suizo, JP Morgan. Y todos ellos prepararon toda esta catromina que estamos viendo ahora, este mamotreco que estamos sufriendo ahora. El principal avasallamiento, lo primero que tratan, que es el denominador común de ellos, es el derecho laboral. Tomo 2 palabras, una de Horacio y la otra tuya, Fernando. Catramina Procas. Vamos a escuchar a Rodolfo Barra hablando un poco del origen de estos DNU. ¿Hubo estudios privados vinculados a grandes empresas que participaron de la redacción de este decreto y de la redacción de la ley? No, yo no lo sé eso, no lo sé. Sé que Sturzenegger hace muchos meses, no años, no, pero muchos meses que está trabajando en estos temas y ha hecho un trabajo monumental. ¿Monumental por el tamaño o por la calidad? En principio por el tamaño, creo que va a ser también por la calidad. Pero lo dice sin haberlo leído completamente. No, lo leí todo, pero le digo que no soy entendido en todas las... Bien, bueno, un Procurador. sincero, ¿no? Sincero, Barra. Procurador Por el después de la Corte no es entendido, me parece... Lo leí todo, pero no lo entendió. Me parece... Lo de Barra, lo que pasa es que tiene esa virtud de recomposición, este gobierno de Milei, que aparecen estos personajes. Estos tendrían que estar en cana en serio. Estos son tipos que han desguazado el país, que han atacado todas las bases de la producción y el trabajo, y está de procurador general. Y Sturzenegger está hablando de un tipo que 3 veces nos superfundió y ahora se hace cargo de ser el autor de lo que va a ser una nueva fundación. Yo quería retomar una cosa que decía Robelli recién, que por el tema del ataque frontal y fundamental al trabajo, pero no perder de vista, porque digo, el trabajo es una dimensión en un país que produce. En un país que está pensado solamente para la monoproducción agrominera exportadora, el trabajo es un elemento casi colateral. Y estos tipos van a ese país. Digo, totalmente de acuerdo. Digo, hay que tener en cuenta, ¿por qué no les cuesta nada atacar el trabajo? Digo, porque el trabajo no es el problema, lo precarizan, lo atacan, todo. Pero digo, están pensando otro país, ese es el tema. Incluso algunas empresas industriales, supuestamente industriales, tampoco les importa. No, lo de la UIA, ante los discursos de Milei, lo de la UIA, lo de los grupos empresarios argentinos es lamentable, ¿no? Es lamentable. El presidente de la UIA, Funes Rioja, era el abogado laboralista en la OIT por Videla. Vos decís, estos se reciclan permanentemente. Y ahora manejan la minería.
Maneja todo, pero es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y el estudio de él fue el que cuando este Barras hace el tonto de esto, el mismo Puna Rioja reconoció en otro reportaje que vos pasaste acá, que sí que había participado, pero no estaba él, que están sus hijos. Porque son esos capitanes de la industria que cuando Martínez Dios o cuando Cavallo, en vez de defender la producción, fueron a la especulación financiera. Eso es muy fácil. ¿Y por qué pueden volver inmaculados? ¿Por qué pueden volver? Porque los medios de comunicación le ponen una protección total. Hoy sistemáticamente agredieron al gobernador de La Rioja. Sistemáticamente agredieron al gobernador Quintela. Sistemáticamente, de la nada. Aparecía un video de Quintela caminando por La Rioja, yendo a votar, imágenes de archivo, y una voz en off que lo criticaba porque dice: aquí, si quieren sacar el litio del gobierno nacional, van a tener que venir con el ejército. El ejército. Lo dijo hoy. Lo dijo hoy. Entonces, demonizando a Quintela. Eso es lo del semáforo rojo y del semáforo verde. Yo no lo conozco al gobernador Quintela. Lo vi hace muchos años cuando éramos ambos jóvenes. JP. Y éramos, claro, éramos JP. En una Westergel que nos dieron un premio de patriotas del pueblo y de la patria, el amigo Martín García, tanto a Quintela como a mí. Entonces lo conozco de esa época, éramos militantes de base, como ahora, él con el cargo de gobernador. Pero cuando le ponen la demonización, ya pasa a estar mucho más cerca de nuestro corazón. Porque esa demonización puesta por el adversario, por el que defiende los intereses, por el que protege a estos personajes que vuelven ahora en el gobierno de Milei como si nada hubieran hecho. Claro, con la desmemoria, que también es una operación importante de ellos. Y ahí nos tenemos que preguntar qué hacen nuestros gobiernos cuando se gana una elección. ¿Qué hacen nuestros gobiernos? ¿Cómo se recupera la agenda? ¿Cómo se recupera el rumbo y la dirección? Miren, hace menos de un mes que está el gobierno de Milei y sacó todas las manos en el primer round. Entonces, el día que vuelva un gobierno nacional y popular, no solo tiene que tener un programa, sino tiene que tener la pericia de instalarlo y de dar vuelta a la taba de una vez por todas. Porque estamos hablando de la Argentina extractivista y agroexportadora, y estamos hablando de la Argentina o del virreinato del Río de la Plata de 1806. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, como que no está resuelto esa ecuación. Y yo igual, coincidiendo en todo lo que decís, Gabriel, además tenemos años de coincidencia política, con el problema de si los medios son... ¿Dónde está el problema para que la Argentina esté como está? Nosotros los últimos 3 candidatos a presidente que votamos, los votamos con asco. Vos, yo, los votamos los 3 con asco. A los últimos 3 candidatos. Uno más bueno que el otro, digo, siendo a la distancia, el primero del 2000, no me acuerdo los años, era un candidato rojo, el más previsible de todos, pero cada vez fue peor. La militancia lo votó con asco. Mataron a un militante en el Obelisco, no un artesano que hacía collares en la Patagonia, un militante dirigente político, más grande, más chiquito su organización, pero un dirigente político. Lo mataron en el Obelisco, porque sabían que era él. A la marcha del Sabían repudio, que estaba enfermo. A la marcha del repudio fueron 3.000 personas. 3.000 personas. Entonces nos tenemos que preguntar qué le pasa a la militancia cuando es permeada por narrativa. La policía de la ciudad. Sí, pero digo... Pero la policía de la ciudad que lo mata... Facundo Molares. Facundo Molares, sí. Lo matan después de una violenta operación que le hizo el Comando Sur en Bolivia. Claro, sí, claro. Después, no, eso en el caso de Facundo en particular. En el caso de Facundo en particular, pero como que la demonización... No, si hicieron una operación sobre él, lo que digo es, nosotros tenemos, sacando olvídate si querés de Facundo, yo digo, ¿qué le pasa a este país, a la militancia de este país? Es más, hay militancia que está, la campaña del miedo le da más miedo a los compañeros que a los libertarios. Los compañeros están angustiados y asustados. Bueno, con angustia y con miedo no se puede resolver nada. Bueno, hubo una operación, la hacemos operación, pero... Una última cosita, sí. Gabriel, porque si no... Dale, lo de Quintela y los gobernadores peronistas. Digo, hay gobernadores que... Bueno, hay compañeros que perdieron las elecciones, pero los gobernadores, ninguno se paró de mano seriamente. Milei le falta el respeto, le dice cualquier cosa y nadie se para de mano seriamente. Entonces, más allá de Quintela, Facundo Quiroga, un libro grande así, por el Dual de Bueno y Ortega Peña, o el propio Sarmiento. Facundo, cuando Rivadavia, que hacía
diferencia las veces de Milei en el siglo XIX, quiere explotar, quiere llevarse la riqueza de La Rioja, el Famati, Facundo agarra las tacueras y va y lo enfrenta. Por eso lo del ejército de Quintela. Ahora Quintela, ¿le dará o no le dará el cuero? Aparentemente no le da ningún gobernador porque están más pendientes de la coparticipación que de romper verdaderamente relaciones, porque después van, se juntan todos con él y se van con la ilusión de que digo, al margen de que ojalá me equivoque yo y Quintela se revele y vuelva a ser el Quintela de la JP que conocimos, o por lo menos el único tipo que le presentó una cautelar. No es cautelar, pero sí, bueno, un recurso de cuestionamiento de institucionalidad. Pero digo, la dirigencia política nos dejó en banda, loco. A la militancia política, la dirigencia, los grandes tipos que salen en los días en los medios, que hablan todo el día, que tienen sus cuentas en las redes sociales de cientos de miles de seguidores, nos dejó en banda en la campaña electoral. Algunos ni un acto hicieron. Nos dejó en banda en la campaña electoral y nos dejaron en banda ahora. Bueno, no levantaron una sola voz. Ahí está ese fenómeno paralizante, aterrador de la obediencia debida, de pedir permiso a la hora de tomar posesión. ¿Qué dice el Instituto Patria? ¿Qué dice la Cámpora? ¿Qué dice el gobernador? Porque ese formato vertical se reproduce. Nosotros a veces lo identificamos más en la Cámpora y en el Instituto Patria porque lo tenemos más cerca. Pero también en las provincias se produce ese verticalismo. El peronismo es plausible al verticalismo, pero nosotros entendemos el verticalismo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es dialéctico, hay una dinámica. El gobierno hace lo que el pueblo quiere. Mirá qué lindo el verticalismo. Cómo vas de arriba hacia abajo discutiendo. Fíjate, yo estoy maravillado con el fenómeno que se dio en la CGT. La misma CGT de, poné la fecha, la misma CGT de el robo del Atril. La misma CGT que durmió la siesta. Esa misma CGT prácticamente reconociendo una metodología que no le aportó ni a los trabajadores ni a la patria, porque si le hubieran puesto un llamado de atención a Alberto Fernández, quizá la cosa no hubiésemos tenido el desenlace que tuvo, pero esa misma CGT discutió en una mesa política la oportunidad o no de hacer un paro y la movilización el 24 de enero. Y hubo sectores que decían, no es oportuno hacer el paro, no es oportuno hacer el paro, no es oportuno hacer el paro. Y hubo otro sector que dice, tenemos que hacer el paro por nuestros derechos y por la patria, por la privatización de las empresas públicas, por el avasallamiento a los trabajadores. Y muchos de los que habían dicho, no es oportuno, cuando escucharon argumentos a favor de la movilización, cambiaron su posición y votaron por unanimidad el paro y movilización. Fíjate vos lo lindo que es discutir política. La política, los sectores de la política, tienen que tener una mesa de discusión, porque en la mesa de discusión, ¿cuántas veces, Fer, Horacio, compañeros, compañeras, cuántas veces nos encontramos discutiendo con aquel que dice lo mismo que nosotros, que nos interpreta, que tenemos unidad de concepción, y le discutimos para sacar lo mejor de su argumentación y poder predicar? Eso está en el ADN de la militancia, en el ADN de la política. Una plataforma con el rumbo y la discusión del cómo. También es mayéutica socrática. A los que no les gusta la cultura popular y andar discutiendo en los bares, en la universidad, en el gremio, en la escuela, donde sea, en la verdulería, en el colectivo, también tiene su beta filosófica. Pero hemos perdido discusión política. Entonces, no a la deuda externa. ¿Y qué dice Cristina? No a la deuda externa. ¿Y qué dice Máximo? Y no a la deuda externa. No, pero el decreto, lo que estamos discutiendo, gran parte de la militancia en Argentina, lo que está discutiendo del decreto es la forma, es el decreto, es la cuestión de la república, la institucionalidad, que esas son boludeces. El problema es el contenido, ¿no? La forma de la república. El problema nuestro no es república o democracia. Esos son formatos que si los podemos aprovechar los usamos. Y si no los podemos aprovechar no importan demasiado. Digo, sí, la grosería del rumbo del decreto, destruyendo la patria y la soberanía. Esa es la discusión. Después, si es por decreto o es por ley, a mí me da exactamente lo mismo. El problema en Argentina no es si Milei se va a rogar. Ojalá un presidente nuestro tuviera esa capacidad, y si tenés un Congreso en contra, hay que llevarse por delante el Congreso. ¿Cuál es el problema? Eso no es un problema.
¿Se entiende? Eso no es un problema que Milei lo entiende, es un problema de poder. Cuando hay un proyecto revolucionario, un proyecto popular o un proyecto, en todo caso, antipopular como el de Milei, pero que tiene vocación de poder, el formato en el que se desarrolla lo va rompiendo los codazos. Claro, y esto es Perón, ojo, que esto es Perón. Esto no, que estoy diciendo no es Esteche, no es anarco, no es nada, esto lo dijo Perón. Tengo la frase, si querés saque que me la pase un compañero, dice, así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal, burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominantes. Digo, esta democracia liberal que tenemos nosotros es la que permite que gane un loco que hace 2 años la hermana, que es la jefa de gabinete, no sé qué lugar, estaba haciendo correr el perrito en lo de Guido Casca. Dejate de joder. Ahora, saltar el perrito en lo de Guido Casca. Ahora, para los pusilánimes que tienen miedo de salir a la calle y de hacerse y de caminar por la calle, el otro día estaban todos por la vereda. ¿Viste? Era una cosa, son pusilánimes, déjame joder. Hace 2 años la mina corriendo el perrito. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tranquilamente en 2 años, en 1 año, cuando sea que las condiciones den y nos dé el cuero, las cosas pueden pasar, no es que las cosas son eternas, más largas, más cortas. El problema es un problema de relación de fuerza. Entonces, por eso yo te insisto, cuando se discute institucionalidad, cuando se discute república, o se discute si ignora al Congreso, no quiere gobernar en contra, de espaldas al Congreso, si lo hace a favor del pueblo, bienvenido sea. El problema no es que gobierne a espaldas del Congreso, el problema es que está gobernando contra el pueblo. Y no voy a decir aquello que nos costó una causa judicial, que te involucró también a vos, Gabriel, que cuando un gobierno gobierna contra el pueblo... No lo vas a decir. No lo voy a decir, pero el que lo deja gobernar... Está cometiendo el mismo delito. El mismo delito. Servidumbre voluntaria. Vamos con una nota, con Zoom, mejor, mucho mejor. Está el amigo y compañero Leonardo Elgorriaga, el vasco Elgorriaga, abogado laboralista. ¿Cómo le va, Leonardo? Buenas tardes, con mucho placer lo saludamos aquí en una mesa con Fernando Esteche y Horacio Robelli, y lo molestamos para que nos desasne sobre el contenido de esta medida que hoy dictó la Cámara, en qué beneficia a los trabajadores y cómo queda el gobierno a partir de este fallo con respecto a lo que decía el texto del DNU. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, sí, fue una medida que se esperaba, ¿sí? Si bien se estaba demorando por unos días, porque bueno, hubo una resolución en contra en primera instancia, pero bueno, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la apelación de la CGT y ordenó como medida cautelar la suspensión del DNU. Con lo cual, a partir de la notificación de esa resolución al Estado Nacional, estaría suspendido los efectos de esa reforma laboral regresiva que contenía el DNU. Claro, todos los aspectos en cuanto a las indemnizaciones, en cuanto al periodo de prueba, en cuanto a los aportes a los sindicatos, todos esos aspectos, incluso con los temas de maternidad, todos esos aspectos entonces quedan suspendidos, el gobierno seguramente va a apelar. Sí, todas esas áreas de reforma que mencionás están todas suspendidas a partir de esta cautelar. Hay que decir que esto es una medida cautelar, o sea, no resuelve el fondo de la cuestión, pero bueno, en lo inmediato, el profundo daño que produce esta reforma estaría suspendida. Y sí, claramente, bueno, ya lo manifestó Barra apenas se supo el fallo, que lo va a apelar. Esa apelación la Cámara la tiene que conceder. Claro, entiendo que se está refiriendo de ir a la Corte, porque el término técnico no sería apelación, sino que es un recurso extraordinario a la Corte. Correcto. Pero bueno, sí, en primer lugar se interpone ante la propia sala y la sala tiene que habilitar o no ese recurso para ir a la Corte. Claro. A todo esto se suma la cuestión de la feria judicial también, que eso, bueno, incide bastante, porque si bien, bueno, aún en el caso que le conceda la sala de feria laboral, le conceda el recurso extraordinario, después la Corte, para tratarlo, tendría que habilitar la feria también. Y la Corte había dicho que por el DNU no iba a habilitar feria. Puede cambiar, pero ese concepto ya por lo pronto lo ha sugerido o lo ha establecido. Claro, ya se lo había mencionado en cuanto al recurso directo que se ha presentado ante la Corte. Así que si esa es la actitud de la Corte, se tendría que entender que haría lo mismo con este recurso.
Ahora, el DNU contiene estos ejes de temas laborales que, como vos recién lo explicaste, lo certificás, queda con la cautelar suspendido. Pero tiene un abanico de aspectos que van desde, no sé, la compra de tierras de los extranjeros, los temas medioambientales, bueno, múltiples aspectos. ¿Qué ocurriría o qué puede ocurrir si esos aspectos quedan vigentes? No hay ninguna cautelar que los suspenda y se llevan adelante acciones en función de lo que dice el texto del DNU. Sí, esta cautelar es solo por lo laboral, con lo cual el resto de las áreas que modifica este mega DNU, en principio, por ahora, hasta que no se dicte una medida cautelar en otro fuero en relación a esos temas específicos, estarían vigentes. Claro, incluso la privatización de las empresas públicas y demás, ¿no? Exacto. Sí. Y digamos, y es peligroso porque, bueno, porque por más, o sea, este DNU tiene, digamos, posibilidad de ser revertido en muchas áreas, digamos, ya sea por el Congreso, sea por medidas judiciales así generales, genéricas, o particulares. O sea, cada trabajador o trabajadora, por ejemplo, o persona particular afectada por este DNU también podría ir a la justicia y conseguir una inconstitucionalidad particular, digamos, para uno mismo. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que sea el Congreso que después revierta este DNU, la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia establece que se entiende en ese caso que es una derogación y en principio se mantendrían vigentes todos los efectos que se produjeron hasta esa derogación del Congreso. Muy bien, Con lo Leonardo. cual, la inconstitucionalidad judicial es importante porque la inconstitucionalidad se entiende que es una nulidad de la norma. Bueno, maravilloso, Leonardo. Nos esclareciste muy bien. Te agradecemos mucho por tu aporte. Muchísimas gracias. Leonardo Elgorriaga, abogado laboralista. Tengo un particular afecto por los abogados laboralistas. Ahora, aprovechando que está Fernando, Horacio, Argentina, América Latina, la patria grande, América, el mundo. Vos sos un experto en política internacional. Sí, sos un experto. Sos un docente de la Universidad de La Plata, has escrito múltiples libros y tenés una especificidad en materia de analizar a la Argentina en el marco del contexto mundial. Danos un panorama del mundo para volver a la Argentina. Ubicanos este fenómeno libertario, anarcocapitalista, un gobierno de ultraderecha, como dicen los medios europeos. Sí, yo en general lo de la expertise y eso lo vamos a dejar al costado, pero y no por falsa humildad. Sí creo, yo no soy de los que no cree, creo que hay un movimiento, una oleada global, podríamos decir, o por lo menos en el occidente, que es apenas el 15% de la población del mundo, Europa y América, el conjunto de América, de las Américas, que están en un marco de lo que se puede llamar la derechización, un proceso de derechización. Perdóname, África no está en el occidente. No, pero no es un problema de Occidente, es un problema de cuáles son las terminales y las formas de relacionamiento con el mundo. África está en un proyecto para mí muy interesante, que es lo que llaman el sur global. Me parece que África, desde todo lo que ha sucedido en el Sahel, con las revoluciones estas militares que hemos visto, las reuniones con Rusia, las invasiones chinas, el rol de Sudáfrica que empieza a correr... Pero cuando decís Occidente no hablas de Greenwich. No, claro, hablo a eso me refiero. Está bien, es una buena corrección, hablo del modelo anglo-norteamericano y su influencia. Pero no es una corrección, es para ubicarnos, yo interpreté lo que vos decías de Occidente, pero se da la paradoja que la periferia africana ya no es un limbo prácticamente. Hablo de lo anglo-norteamericano y su zona de influencia, en la que obviamente está nuestra América. Ahí sí hay, sobre todo en Europa, hay una suerte de oleada, digo, ante la pregunta que haces vos, de una suerte de revival de las derechas, que en realidad son derechas que no tienen mucho que ver con... en general se las asocia a eso, no se habla de neofascismo, de fascismo social, hay 10.000 formas de nombrar situaciones que tienen que ver con autoritarismo, violencia, supremacismo y racialismo. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, con que Europa, víctima de su propia trampa, tiene aluviones, invasiones bárbaras
de nuevo se da en Europa el fenómeno, digo, habría que hacer hasta un tratado sobre eso, sobre las nuevas invasiones bárbaras, que hace que además tengan un desequilibrio poblacional donde hay más población morena que anglosajona. El Mediterráneo y bueno... París, el cinturón verde de París. Francia. No, digo, el Mediterráneo como puente... Sí, se les viene, el Mediterráneo se les viene. Y bueno, los países... Sí, toda África se les viene encima. Digo, al punto de en París se prohíben las marchas a favor de Gaza, ponerle, hay más árabes que franceses en la ciudad París, claro. Sacando los derechos y la ciudadanización. Estoy hablando de habitantes. Eso genera reacciones supremacistas, racialistas, exacto, nacionalistas, en ese esquema, ¿no? No tiene nada que ver con el fascismo, las guerras interburguesas, interimperialistas, no tiene que ver con la situación, que esas fueron expresiones de un desarrollo del capitalismo en determinado momento, claro, que Horacio lo puede explicar mejor que yo. Los rasgos autoritarios en esos aspectos, y quizá en lo económico hasta a veces son más nacionalistas. Sí, o pueden ser globalistas, liberales. Lo de Macron, por ejemplo, digo, bueno, la italiana, es decir, no, si hay algo que no es fascista, claro, desde el punto de vista de la construcción de la propuesta económica. De hecho, se salió de la ruta de la seda, no tiene un proyecto nacional de una Italia autónoma, sino mete a la Italia como subordinada al proyecto anglo-norteamericano. Sí quiere tener un rol dentro de Europa en el marco de ese proyecto, pero eso es subordinado. Eso está lejos de lo que era la cultura de Mussolini. Y eso no tiene nada que ver con un proyecto como el de Mussolini, que tenía otro tipo de... No, tampoco quiero dirigir ese proyecto, digo, pero tenía otro tipo de fundamentos y perspectiva. En cuanto a eso, lo de Milei a mí me parece que no es parte de eso. Sí, se lo quiere asociar a eso, está Bolton, está Bolsonaro chico que vino, está la gente de Vox, intentan rodearlo. Ahora, Trump, ahí está el caso. Si Bolsonaro fuera Trump, si Milei fuera Trump, ¿se tiene que ir de los BRICS o se tiene que quedar en los BRICS? Peor, si Milei fuera Biden, ¿se tiene que ir de los BRICS o se tiene que quedar? Digo, la política exterior argentina es tan errática, viene, ¿no?, ya de años, pero esta ha convertido la política exterior en una simple Secretaría de Comercio Exterior. Sí, es solamente aparte, eso. Porque no se puede asociar a esos líderes de extrema derecha de los países centrales, porque está en el corte de la colonia y de la dependencia. No, además ese corte, que claro, eso va de suyo, pero yo digo, esto es más, yo insisto... Sí, pero le impide la posibilidad de jugar con los BRICS y de hacer una cintura. La idea de los PROCAS no solo le impide la posibilidad de jugar, sino que Argentina se vaya a los BRICS no es negocio para los Estados Unidos, sea Biden, sea Trump, sean americanistas, continentalistas o globalistas. A ninguna de las vertientes de la interna de lo anglo-norteamericano le sirve que Argentina se haya ido de los BRICS, en términos distintos, de tener un alfil propio, porque si hay algo que no se puede discutir, que Argentina se alineó como pocas veces, como estaba alineada a Gran Bretaña en el siglo XIX con Estados Unidos. Roca Runciman y ahora Milei, Mondino, Estados Unidos, Israel. Con cualquiera de las variables del Estado profundo norteamericano en lo que es la proyección hacia la cadena de suministros estratégicos justamente para la producción estratégica del siglo XXI, Estados Unidos necesita hablar con Asia. Y si no habla directamente porque le pone sanciones a Rusia, porque está enojado con China, por lo que fuera... Tiene un vector. ¿Pero quién te cree que le vende a los chinos, a los indios? ¿Quiénes son los exportadores? Ahora sí lo puedo decir. En Argentina, los que venden, los que iban a hacer negocio con los BRICS, son las empresas norteamericanas mayormente, o europeas. Y para comprar, es decir, coltan, por ejemplo, las grandes ventajas comparativas, tierras raras, coltan, litio, eso. Es lo que ellos pueden encontrar el litio de acá. El coltan lo tienen que traer de allá. Los chinos lo tienen. Todo esto, las tierras raras, los chinos ya lo tienen. Los norteamericanos, para traerlo, tienen que tener algún eslabón de cadena de suministro. Lo mejor que le podía pasar es un país como Argentina dentro de los BRICS, en el marco de ese negocio. Porque el mundo, más allá de la ponderación que se puede hacer de los BRICS Plus, los BRICS no dejan de ser una asociación donde hacen negocios lo que hacen negocios. Pero esa mirada de Milei o del gobierno de Milei, de los anarcocapitalistas, en el corte capitalismo dependiente, le impide ver la oportunidad de
manejarse con cierta autonomía. No, eso es fundamental. Esa mirada, ese corte fundamental que en general no se hace. Yo incluso a veces me voy de mambo y no lo hago, pero justamente le impide. Ese corte es lo que no es que le tapa, le obtura la posibilidad de pensar cualquier tipo de despegue autónomo, porque el cipallismo, el corte colonial de Milei es tan cipayo que no está pensando, es decir, no está pensando ni siquiera en una burguesía nacional. En absoluto. Está pensando, es decir, ni siquiera en eso está pensando. Entonces, desde ahí no hay ninguna... Esta Cancillería que se ha convertido en una Secretaría de Comercio Exterior, lo único que hace es negocios para ellos, hoy lo decía Horacio, todo eso en algún punto termina siendo BlackRock. Bueno, BlackRock armó una guerra, Ucrania, el gran ganador de la guerra de Ucrania, BlackRock. Que lo nombraron como el coordinador de la reconstrucción hace unos cuantos meses, antes de que ya estuviera perdida la guerra. Digo, hay un megaestado, una plutocracia global, entre las que está BlackRock, no es solamente BlackRock, que tiene terminales, que lo han enamorado, que lo han cautivado con toda esa secta sionista y los de trencita y esto que cortaron, no dejan cortar a los piqueteros la calle, ayer estaba cortada la avenida por los Juegos Macabeos. Vayan a saber cuánta población argentina está comprometida en los Juegos Macabeos. Nadie, 100 pibes. Tiene que ver Pero esto. está bien que la corten. Lo que está mal que no dejen las manifestaciones en esa política represiva que ya sabemos quién la implementa. Milei, cautivo de esa secta, tiene una política exterior no solamente errática, sino muy peligrosa, muy peligrosa. Si estaban los que se asustaban con la política exterior alocada de Menem, que mandó barcos al Golfo. Sí, claro. Bueno, este chabón está comprometiéndonos en un esquema que históricamente la Argentina estuvo fuera. Históricamente, no la Argentina, América Latina, el territorio de paz por la CELAC. ¿Y cómo se puede, en este contexto, ¿no? Que venimos de un Bolsonaro, que venimos de una operación de los países centrales con la vocación de destruir el concepto de Mercosur, ¿cómo hacemos nosotros para fortalecer en esta etapa o generar las condiciones objetivas para que en breve se pueda consolidar el concepto de patria grande? Sí, el concepto de patria grande yo creo que está en los pueblos. En los gobiernos de nuestra América lo único que tenés tributario con más o menos distancia según el caso de eso es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia en algún punto, por eso te digo con Petro. Y Brasil. Con Lula. Más o menos lejanos cada uno de estos países que tienen distintos. Digo, Brasil tiene la vocación de ser potencia regional. Brasil está en los BRICS, pero no... Es como la India, tiene una alineación múltiple. Es decir, la India hace ejercicio militar con los yanquis y también hace el camino norte-sur con los rusos. La Argentina tuvo la oportunidad de estar en BRICS precisamente por la operación de Lula. Argentina es lo que es sometida porque es el pivote que permite contener, en la política de redespliegue norteamericano, le permite a Norteamérica, al Comando Sur, contener la consolidación como potencia regional de Brasil, cosa que es medio inevitable porque Brasil debe ser la octava, la novena, no sé Horacio, pero anda por ahí entre los 10 entre los 10 países de economía del mundo, claramente es la potencia regional, por lo menos de nuestra América, de América del Sur y el Caribe. Pero es eso, después todo el resto hay una maniobra en lo que es la decadencia tendencial, epocal, como era, del dólar, del imperialismo norteamericano, de la hegemonía norteamericana, por eso hay más guerrerismo. Cuando tienen capacidad de imponer hegemonía, de consensuar, de imponer política, no hacen guerra. Van a la guerra porque tienen debilidad. Parecen más fuertes porque van a la guerra, pero eso es un síntoma de debilidad. En ese marco vienen, que es la general esta que está dando vuelta por todos lados, la general Laura Richardson. Eso es redespliegue norteamericano en la región y avanzan mucho, avanzan en Ecuador, avanzan en Chile, avanzan claramente en Argentina, avanzan en toda la región. Bueno, y en ese contexto, le estamos sacando el jugo, Horacio. A gran Fernando de A Fernando. Perfecto. En ese contexto, en donde la jefa del Comando Sur plantea, tenemos nosotros inclusivo que nos volvió a la narrativa neomonroísta, vieja. monroísta. Tenemos el Amazonas, tenemos el litio, tenemos los dos océanos. La Orinoquía. Tenemos el agua. En ese tenemos, ¿cómo ves el aspecto en el DNU que plantea
la venta de tierras extranjeras. No, el DNU parece ahí. El DNU en general hay estudios, como se decía el informe, hay estudios privados que responden a grupos económicos, pero después debe haber un estudio directamente del Pentágono o del Estado profundo, porque hay un desguace nacional, que es lo que yo te digo. Es probable que el DNU o la ley ómnibus en las cuestiones de vida cotidiana inmediata de la gente pueda ir para atrás un poquito en esto, algún juez que diga estas cosas. Marca una cuestión de debilidad, no andamos confiando en los jueces, andamos confiando de nuevo en los jueces, que hasta hace un mes, 2 meses atrás eran, bueno, pero sacando eso. Todo el DNU y la ley ómnibus tienen capítulos, bueno, hoy hay un caso, el DNU, pasaron a retiro a 20 generales. El que queda como jefe del Estado Mayor es el que hizo el lobby para comprar los F-16. Fíjate el nivel de... Una nota buena de Tuni Coleman hoy en página 2. No la vi. La degradación, pero digo... No, mañana viene... Que indican hoy el que esos cambios tienen que ver con la lapicera del Comando Sur. No, eso es Comando Sur. Claro. Hoy el emir de Qatar, con un tecleo de computadora, te compra la mitad de la Patagonia, te la compra a sobreprecio, no le importa. Te compra los ríos, todo... Y ya está, eso es cosa juzgada, ya está, eso está, hoy es legal. La ley de tierra, hoy te queman los campesinos, los dueños, te queman el campo para acelerar con lo que fuera, eso es la ley de fuego que estaba prohibida. Claro, claro. Ya está, y te lo venden, antes 20 años, no sé cuánto era que tenían que tardar, y lo venden. A mí, esos aspectos que contiene el DNU en temas estructurales, como lo está planteando Fernando, los temas cotidianos los padecemos, los sabemos, los resistimos. Pero hay una letra que está, para mí, en negrita y resaltada, que son los temas estructurales que ponen en jaque a la nación argentina. Incluso Sergio Massa habló de balcanización en la campaña, el candidato de Unión por la Patria, nuestro candidato. Habló de balcanización. Epa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La letra del decreto, con respecto a las tierras, con respecto al medio ambiente, la Constitución Nacional, cuando habla de los recursos naturales o los bienes naturales en cabeza de las provincias. La Constitución del 94. La Constitución del 94, que creo que es el ariete por el cual estamos encorsetados, no podemos salir. Aquí no hay un planteo serio de salir de la Constitución. Esa Constitución parece federal, porque plantea que los bienes naturales son propiedad de las provincias, pero entonces cualquier gobernador negocia con las extractivistas. Y el gobernador de Mendoza actual, cuando era gobernador de Mendoza, en 2 periodos atrás, y presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que había que sacar a Mendoza del Estado Nacional. O sea, no es una opinión de un bodeguero X que quiere exportar sus productos la Liga a las góndolas. En el 2001. La Liga Patagónica en el 2001, los gobernadores todavía no estaba Vaca Muerta, era Cerro Dragón. No estaba Vaca Muerta. Y la OTAN en Malvinas. Entonces, esa situación realmente es alarmante. Cuando hablamos de soberanía, no estamos mirando un mojón en la cordillera entre Argentina y Chile. Cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando, por supuesto, de los recursos naturales, los bienes naturales, de la potencialidad que tiene Argentina. Estamos cansados de escuchar, Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Y bueno, tiene todo lo que los argentinos necesitamos, energía y alimentos. Y también estamos hablando de soberanía digital. Estamos hablando de futuro. El concepto de soberanía no es un concepto abstracto y pasado. A veces se me ocurre como que el fenómeno de Lord Ponsonby, ese canciller inglés que diseñó el algodón entre 2 cristales, entre Argentina, Brasil, con la República Oriental del Uruguay. Hay un libro maravilloso del Pepe Rosa, El Uruguay como problema. Perdón, del Pepe Rosa no, de Mentol Ferrer. Me confundo porque el Pepe Rosa vivió en Punta del Este, en una casita que se llamaba Sudestada. Y bueno, y Mentol Ferrer habla del Uruguay como problema, un uruguayo. El algodón entre 2 cristales. Fue creado para generar una base de contención de todos los productos manufacturados del mundo. Una plaza de estacionamiento de contenedores para destrozar la industria argentina y la industria brasilera. Como que esa tarea no terminó. En el caso de Brasil, no, en el caso de Argentina, lo que es el control de comercio exterior. Lo logró. Un siglo después lo logró. Lo logró, claro. En el caso de Brasil. No, Brasil.
tiene soberanía. Si hay algo que no se le puede discutir, aún con Bolsonaro, a los brasileños, el concepto de brasileñidad. Brasileñidad. Sí, no, bueno, brasileños. a favor de Brasil tiene un gran mercado interno. No, claro. ¿No? Tiene un gran mercado interno que nosotros no tenemos. Brasil no te garantiza el consumo interno y después te exporta. Claro. Estos te están diciendo Al revés. exactamente lo contrario. Exportemos todo lo que no se exporta de salud. ¿Qué? ¿El 24 vas a estar marchando? El 24, claro, sí, se sostiene. Yo creo que hay algunos espasmos populares que son interesantes, como bien señalabas vos, la reacción de la CGT con el tema del paro. Hay un plenario de regionales, me parece. Sí. El 11, primero. a Se ver va qué pasa. preparando. No, me parece bien interesante. Un plenario de regionales es bueno. Eso es más fuerte que cualquier otra. Hoy salieron muchas discusión. operaciones que el gobierno, con este fallo de la Cámara, iba a intentar disuadir la convocatoria. Y es probable. Pero el gobierno va a apelar. Y la CGT, que ya lanzó el paro, no va a retroceder incluso para que le den curso a la apelación. El mensaje de Daer, que no es Agustín Tosco, pero el mensaje de Daer hace un ratito dice, estamos preparando. Ha sido muy bien. Lo vamos a ver. Ha sido muy claro lo de Daer. Ahí está. Ha sido muy claro. Con organización, unidad y compromiso desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto por el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos y todas, compañeros y compañeras, que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso. Fenómeno, Dar. Me gusta el concepto de plan de lucha. Recuerdo, mira, Alfredo Carlino, gran compañero. gran amigo de Fernando y mío. Alfredo Carlino fue a una manifestación en el año 90 a Plaza de Mayo, que fueron unos compañeros, y cantaban: Saúl, escucha, queremos plan de lucha. Y Carlino, molesto porque lo estaban cuestionando a Saúl, decía, Carlino era vertical, pero aparte Saúl venía de la sí, bancaba. Dice, ¿cómo van a decir, Saúl, escucha, queremos plan de lucha? El peronismo no dice escucha, el peronismo dice escuchá. Entonces, en la rima estaba cuestionando el reproche. Y cuando yo escucho ahora decir, ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT? También me suena a escucha, porque la famosa CGT, que todos le pedimos que esté a la vanguardia del reclamo, también tendría que estar en las listas. Y no está en las listas. Entonces, yo no preguntaría dónde está la CGT, preguntaría dónde están los diputados y senadores que armaron la lista con una virome que no es la de Néstor Kirchner. Lo de CGT igual es interesante, que eso yo creo que ahí sí Horacio tiene una tarea que hacer, que es cambió el mundo del trabajo. Y como tal, la fortaleza en el impacto de cualquier repertorio que haga la CGT no es la misma que en los 70, ni siquiera que en los 90. Por eso los movimientos sociales, que son otra cosa, otro universo, con otras complejidades y con otras debilidades y potencialidades, tienen el rol que tienen. Pero yo celebro la CGT, celebro los cacerolazos, aunque algunos son medio teflón. Medio producido por algún canal de tele para sacar alguna noticia, bueno. pero celebro que haya habido una reacción, lo que sería cauto de no creer que estamos nosotros en la fortaleza y al gobierno acorralado. El gobierno está muy fuerte y nos está dando para que tengamos. Mucho poder económico detrás y nosotros tenemos que tener unidos todos para poder poner... Bueno, yo creo que hemos disfrutado a Fernando Esteche. Sí, por supuesto. Y siempre es un lo gusto vamos a leerlo y comprometer. Fernando, te vamos a comprometer a que nos vengas a visitar, porque siempre es un placer escuchar a compañeros, compañeras con compromiso, con sufrimiento, que han puesto el cuerpo y que lo siguen poniendo. Gracias, Fer. Gracias, Gabriel. Gracias, Horacio. Abracito. Que pone el cuerpo y lo sigue poniendo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, mañana jueves, con Noche Picante. Un fuerte abrazo, gracias.